Ahora entramos al estudio del capítulo 26. En este capítulo encontraremos los siguientes aspectos: los últimos eventos en la vida de Jesús antes de la cruz, el complot para prenderlo, la unción por María de Betania, Judas Iscariote vende a Jesús, la última Pascua y la primera cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, la agonía en Getsemaní, la entrega de Jesús por parte de Judas. Los principales sacerdotes arrestan a Jesús, le traen ante Caifás y el Sanedrín, y la negación de Pedro. Este es el capítulo más largo en el Evangelio de Mateo. Hay una interrupción al fin del versículo 30. Los eventos relatados en los capítulos 15, 16 y 17 del Evangelio según San Juan bien podían ser insertados aquí. Otra interrupción natural sería en el principio del versículo 57. Una división del capítulo aquí pondría en una categoría separada el juicio ante los príncipes religiosos. Quizá aquellos que dividieron las Escrituras incluyeran tantos eventos en un capítulo para dar al lector algo del alcance y la rapidez de estos importantes acontecimientos. Sería interesante saber su razonamiento en cuanto a estas divisiones. Todos los incidentes y detalles en este capítulo señalan a la cruz. Encontramos la precisión de un martinete de fragua en todo lo que ocurre aquí, que puede darle al lector la impresión de que Jesús se encuentra en un vértice de circunstancias que están fuera de su control. Sin embargo, un examen y consideración cuidadosa revelará que Él es maestro de las circunstancias, y que el Rey de Reyes nunca es más majestuoso que cuando se acerca a la cruz. Todas las cosas dadas en este capítulo y en el capítulo 27 deben ser estudiadas a la luz de la determinación de Jesús en Cesarea de Filipos de unos 6 meses antes de ir a Jerusalén para morir. Recordemos que en el capítulo 16 de este Evangelio de Mateo, versículo 21, dice: «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». Él se está moviendo según el horario de Dios y hace que el asunto se decida. Él no es una víctima desvalida que se encuentra entre la olla de la intriga religiosa y el sartén del poder romano. Una reverencia debe penetrar el pensar del lector al considerar estas cosas escritas aquí en este capítulo, porque son vitalmente relacionadas con nuestra salvación. Veamos los primeros 2 versículos de este capítulo 26 de Mateo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Los eventos del capítulo 26 siguen inmediatamente después del discurso del Monte de los Olivos. El Señor ha contestado las preguntas de los discípulos y ahora vuelve a otro asunto. Por 6ª vez, en unos 6 meses desde Cesarea de Filipos, Jesús ha anunciado su muerte venidera. En el versículo 2, Jesús fija el tiempo de su muerte. Dice: «De aquí a 2 días, en la fiesta de la Pascua, será entregado y crucificado». Ahora leamos los versículos 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Este es un pasaje importante. Por 6ª vez, como dijimos, el Señor anuncia su muerte venidera. Luego, en el versículo 2, dice que morirá durante la Pascua. Pero ellos, o sea, los príncipes religiosos, dijeron que Él no moriría en el día de la fiesta, no sea que hubiera un alboroto entre la gente. Los mismos que lo mataron dijeron que no le crucificarían durante la Pascua. El Señor, sin embargo, tenía una idea diferente y fijó el tiempo de su propia muerte. Ahora, ¿cuándo murió Jesús? Murió precisamente durante la Pascua. Él, y no sus enemigos, fijó el tiempo de su ejecución. Se encargó completamente de la situación. Amigo oyente, es que Él es el Rey aquí en el Evangelio según San Mateo. Las veces que parecía ser más desvalido y débil desde el punto de vista nuestro, aquellas fueron precisamente las veces cuando Jesús estuvo realmente a cargo de todas las cosas.
El odio tan amargo de los príncipes religiosos contra el Señor Jesucristo les hizo conspirar su muerte. Querían hacer las cosas a su manera, pero no se les permitió hacerlas en esa forma. Estaban tratando a un rey que nunca fue más majestuoso que cuando se acercó precisamente a la cruz. Ahora consideremos otro aspecto, la unción de Jesús por María de Betania. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Betania era el lugar de amor, como Jerusalén era el lugar de odio. Jesús se quedó en Betania durante las últimas horas antes de su muerte. Este incidente ocurrió en el hogar de Simón el leproso. Ahora, ¿por qué lo llamaban Simón el leproso? ¿Tenía acaso lepra? Hubo un tiempo cuando tuvo esa enfermedad, pero Jesús ya lo había sanado y ahora estaba limpio. Ahora le era posible sentarse y gozar de la comunión con el Señor Jesús y con otros que cenaron juntamente con él en su hogar. Esta es una escena maravillosa, amigo oyente. Los enemigos del Señor hoy en día no conocen al Señor. No conocen al Señor que sanó, amó, lloró y juzgó. El hecho es que algunos de los enemigos de Jesús de nuestros días han puesto en escena un drama acerca de Jesús que estamos seguros escandalizaría a cualquiera. Es lamentable que en algunos lugares no se pueda leer la Biblia ni orar en las escuelas. En cambio, se puede poner en escena el drama más sucio y más vil en cuanto al Señor que jamás se puede imaginar. En aquel drama se representa al Señor y sus discípulos en el aposento alto, pero como si ellos fuesen homosexuales. Amigo oyente, eso es la blasfemia más vil que se haya visto. Sí, blasfemia misma. Los que ponen en escena este drama no conocen al Señor. Son leprosos espirituales que debieran vocear, ¡inmundo, inmundo! Eso es lo que son, inmundos. Cuando usted, amigo oyente, ha venido al Señor Jesús y ha sido limpiado por Él, se puede entonces sentar y gozar de la comunión con Él. Esta es la escena que tenemos en este pasaje. Al cenar, apareció entonces una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. La mujer era María. Así nos lo dice el evangelista Juan en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 3. Ella ungió tanto la cabeza como los pies de Jesús. Los discípulos se llenaron de indignación cuando vieron lo que hizo María. Juan en su Evangelio nos da el detalle de que fue Judas quien encabezó esta agitación. Judas tenía un motivo ulterior que no tenía que ver con los pobres. Él era el tesorero del grupo y al parecer se estaba sustrayendo los fondos. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 26 de Mateo. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hay muchísimas personas que piensan en los pobres, pero quienes no hacen nada para ayudarlos. En las capitales de nuestros países no faltan los legisladores que son millonarios. Siempre hablan en cuanto al problema de la pobreza y en cuanto al hacer algo por los pobres, pero ¿cuántos de ellos mismos dan algo para ayudar a los pobres? Nos cae mal ese tipo de hipocresía. Los discípulos tampoco nos impresionan en este caso. Dijeron, pues es un desperdicio de perfume. ¿Cómo es que lo derraman sobre el Señor Jesús? Deben haberlo vendido para dar el producto a los pobres. La pregunta debe siempre ser, ¿qué hago yo mismo por los pobres? ¿Trato de caer en gracia con otros o realmente trato de ayudar a otros? Ahora el versículo 10 dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. En cuanto a los cristianos, no deben contribuir a ninguno ni hacer nada que no glorifique el nombre del Señor Jesucristo. A menos que una obra sea hecha en su nombre, o a menos que Cristo sea glorificado en una obra, no deben participar en ella. Cuando una obra se hace realmente en el nombre del Señor Jesús, Él mismo dijo que esta sería una buena obra. Ahora el versículo 11 nos dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquellos que decimos hoy en día que confiamos en Cristo y que queremos honrar y glorificar su nombre, debemos estar haciendo más en su nombre. Ahora los versículos 12 y 13 de Mateo capítulo 26 dicen,
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Solo María, de entre todos sus seguidores, comprendió antes de ir Jesús a la cruz el significado de la muerte del Señor. Ella no malgastó el perfume. En cambio, aquellas que vinieron en el primer día de la semana, sí malgastaron las especias aromáticas que habían preparado. Las trajeron para el cuerpo muerto de Jesús, pero Él había resucitado. El perfume del vaso de alabastro de María ha llenado el mundo en donde quiera que haya ido el Evangelio. Ahora llegamos a otro aspecto importante. Es el plan de Judas de vender a Jesús. Leamos los versículos 14 al 16 de Mateo capítulo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este hecho de Judas Iscariote es atroz y cobarde en contraste al hecho de percepción espiritual de María. Dante, en su Divina Comedia, se dio a Judas y a Bruto la parte más baja en el infierno. Y nadie desde aquel entonces ha dicho que Dante se haya equivocado. Estos hombres hicieron la cosa más baja y vil que puedan hacer los hombres cuando traicionaron y entregaron al hombre a quien debieron haber sido leales todo el tiempo. Este hecho de Judas es el más vil de todos los hechos detestables que se relacionan con la vida de Jesús. La cruz hace salir lo mejor y lo peor del corazón del hombre. Reacciona como un papel de tornasol en una solución ácida o base. Revela los pensamientos e intentos del corazón. Llegamos ahora a la preparación de la última Pascua y la Cena del Señor. Leamos los versículos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús celebró la Pascua con los discípulos según la ley mosaica. Los versículos 21 y 22 dicen, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Cada discípulo sintió la capacidad en su corazón de hacer maldad. Cada hombre sabía que existía dentro de su ser la posibilidad de entregar a Cristo. ¿Ha descubierto usted, amigo oyente, aquella misma capacidad dentro de su propio corazón y su vida? Amigo oyente, usted y yo también somos así tan malos y viles. Ahora mismo debemos pedir su misericordia. Yo mismo lo entregaría durante los próximos 5 minutos si Él no tuviera su mano sobre mí. Y ese pensamiento debe guardarnos muy cerca de Él. Los versículos 23 al 25 dicen, entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Es interesante notar que Judas no lo llamó Señor en el versículo 25. Al parecer, en este momento, Judas se apartó del aposento alto. El evangelista Juan, en el capítulo 13 de su evangelio, versículo 30, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Hubiera sido mejor para este hombre si nunca hubiera nacido. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora los versículos 26 al 29 de Mateo capítulo 26 dicen, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos al Señor iniciando la cena del Señor sobre las cenizas moribundas de un banquete que se desaparecía, es decir, la Pascua. Según la tradición hebrea, la copa circulaba 7 veces durante la Pascua. En esta ocasión, la última vez que circuló la copa, Jesús inició la cena del Señor. Durante la fiesta cantaban los salmos de aleluya, los salmos 111 al 118. Cuando usted lea estos salmos para su propio provecho espiritual, tenga presente que nuestro Señor los cantó en aquella noche propicia. En aquel tiempo se erigió un nuevo monumento a sí mismo. No fue hecho de mármol ni de bronce, sino de los elementos temporales del pan y el vino. Ambos hablan de su muerte hasta cuando venga de nuevo. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el Evangelio según San Mateo. En nuestro estudio anterior nos detuvimos en los versículos 26 al 29 de este capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Y dijimos que en este pasaje el Señor Jesús inició lo que conocemos como la Cena del Señor sobre las cenizas moribundas de un banquete que se desaparecía, es decir, la Pascua. Según la tradición hebrea, la copa circulaba 7 veces durante la Pascua. En esta ocasión, la última vez que circuló la copa, Jesús inició la Cena del Señor. Durante la fiesta cantaron los salmos de aleluya, o sea, los salmos 111 al 118. Cuando usted, amigo oyente, lea estos salmos para su propio provecho espiritual, tenga en cuenta que nuestro Señor los cantó en aquella noche propicia. En aquel tiempo se erigió un nuevo monumento a sí mismo. No fue hecho de mármol ni de bronce, sino de los elementos temporales del pan y del vino. Ambos hablan de la muerte del Señor hasta cuando venga de nuevo. Ahora la Pascua será instituida de nuevo en el milenio. El Señor dijo que bebería de nuevo en el reino el fruto de la vid. Esto quiere decir que al parecer la Pascua dará una mirada retrospectiva a su muerte en la cruz. La Pascua que había previsto su venida también recordará su primera venida durante el reino. Y entramos ahora en otro aspecto importante. Se trata de la predicción de la negación de Pedro. Leamos los versículos 30 al 33 de este capítulo 26 de San Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Respondiendo Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». La frase, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, es otra referencia a la muerte inminente del Señor Jesús. Los discípulos pronto se dispersarían. Pedro, sin embargo, le dijo al Señor que él era confiable. Pedro estaba diciendo que aunque el Señor no podía depender de los otros discípulos, sí podría depender de él. Pedro era sincero, pero no conocía su propia debilidad. Ninguno de nosotros sabemos cuán malos realmente somos. Veamos ahora los versículos 34 y 35. Jesús le dijo, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro le dijo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era temprano por la mañana cuando Pedro dijo que no negaría a nuestro Señor, que aún estaba dispuesto a morir con el Señor. Pero aquella misma noche, antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó. No lo negó una sola vez, sino 3 veces. Ahora los versículos 36 al 39 de Mateo capítulo 26 dicen, «Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, al ir a Getsemaní, lleva consigo a los mismos 3 discípulos que había llevado al monte de la Transfiguración. Él quiere que Pedro, Jacobo y Juan velen con él al agonizar él en oración. Oró al Padre diciendo si era posible que la copa que estaba por tomar podía pasar de él, la cual fue el horror de la muerte que estaba por morir. Lo que aconteció en la cruz, amigo oyente, fue más que simplemente una muerte física. Fue algo de lo cual nosotros no nos damos cuenta, porque Él que fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, fue hecho pecado por nosotros. Allí en la cruz, el pecado fue puesto en Jesucristo, no de alguna manera teórica ni académica, sino que en realidad Él llevó nuestro pecado en su propio cuerpo. Y al momento en que el pecado le fue puesto, se llenó de horror. Es difícil para nosotros entrar en el completo significado de Getsemaní. Aquí Jesús ganó la victoria en el Calvario. Evidentemente la copa era su cruz. El contenido fue el pecado del mundo entero. Esto le fue repugnante a su carácter santo. No está pidiendo evitar la cruz, sino que ora pidiendo que la voluntad de Dios el Padre sea hecha. Esto de ningún modo acaba el significado de Getsemaní. Él fue tentado por Satanás tan verdaderamente en Getsemaní como en el desierto. Leamos ahora los versículos 40 al 43 de Mateo capítulo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hay quienes hoy en día dicen que el Señor trató de evitar el ir a la cruz. Esto no es verdad. Su humanidad se llenó de horror y repugnancia frente al pensamiento de tener puestos sobre Él mismo los pecados en la cruz. Mientras que el Señor oraba, los discípulos dormían. Vino a sus discípulos, los halló dormidos, y se apartó de nuevo para orar. Después de que había orado 3 veces, todavía los encontró dormidos, y les dijo que podían seguir durmiendo aún, porque ya estaba por ser entregado. Ahora los versículos 47 y 48 dicen, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Judas había presenciado muchos de los milagros del Señor. Los príncipes religiosos se daban cuenta de que Jesús tenía poder sobrenatural, y como probablemente tuvieran miedo de lo que Él pudiera hacer, trajeron con ellos una gran multitud para poder prenderlo. Aunque ellos mismos no lo sabían, los enemigos se habían obligado a actuar. Esto parece ser una acción improvisada. Leamos los versículos 49 y 50. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, Maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Un beso puede ser o una señal de aceptación o de rechazo. En este caso, Judas dio al Señor Jesús un beso de entrega. Este fue uno de los hechos más despreciables que puede haber cometido un hombre. Algunos teólogos disputan de que Judas fue predestinado a entregar a Jesús y que no pudo menos que hacer esto. Si esto fuese verdad, Judas no podría ser nada más que un robot. Pero creemos que Judas decidió en su propia mente entregar a nuestro Señor y que tuvo todas las oportunidades de no hacerlo. Es verdad que fue profetizado que Judas lo entregaría. Jesús mismo señaló a este hombre. Pero Judas pudo haberse arrepentido después que la profecía hubiera sido cumplida. Jesús dio a Judas una oportunidad final para arrepentirse y aceptarlo. Aún después de que dio a Jesús aquel beso tibio de entrega, Jesús lo llamó amigo. Más tarde, cuando Judas fue al templo y arrojó la plata que le fue dada para entregar al Señor, bien pudo haber cambiado de opinión.
Al llevar los sacerdotes a Jesús para entregarlo a Pilato, Judas pudo haberse postrado delante de él para decir, «Perdóname, Señor, no sabía lo que estaba haciendo». El Señor lo habría perdonado, pero al parecer Judas no quiso ser perdonado. Leamos ahora los versículos 51 al 56 de este capítulo 26 de Mateo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?» En aquella hora dijo Jesús a la gente, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fue Simón Pedro el que le quitó la oreja a uno de los siervos. A este hombre Jesús le había dicho que le negaría aquella noche, y aquí trató de comprobar que protegería al Señor. De alguna parte Pedro encontró una espada, pero como no era espadachín sino pescador, simplemente le quitó la oreja al hombre, aunque sin duda quería quitarle más bien la cabeza. El Señor le dijo a Simón Pedro que no necesitaba de su pequeña espada. El Señor no había venido para entrar en un combate con los príncipes religiosos, sino para morir por los pecados del mundo. El Señor aclara en el versículo 55 que está cumpliendo las Escrituras, y reprende nuevamente a sus enemigos por sus acciones, puesto que Él se sentaba diariamente en el templo y no le pusieron las manos encima. Debieron sentirse avergonzados. Hasta este momento no se había cumplido la hora en que ellos le prenderían, pero ahora Él voluntariamente se entrega en sus manos. Leamos ahora el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fue en el juicio de Jesús en el palacio de Caifás, donde su muerte fue decidida. El Sanedrín ya había determinado que él debía morir. Fue un juicio burlón, como la evidencia lo reveló. Se nos dice en el Evangelio según San Juan, que fue el suegro de Caifás quien instigó todo esto, y que el Sanedrín tuvo que decidir la pena que querían imponer antes de que se acercaran a Pilato. Ahora el versículo 58 dice, «Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin». El Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versículos 15 y 16, nos dice que con la ayuda de Juan, Pedro ganó entrada al patio. Esperó allí para ver el fin. Y dentro de unos pocos momentos, Pedro negaría al Señor. Leamos los versículos 59 y 60 del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Los príncipes religiosos no tenían caso alguno contra Jesús, y por tanto tuvieron que conseguir falsos testigos para obtener alguna acusación contra él. La dificultad en conseguir los falsos testigos radicó en hallar a uno que pudiese resistir la investigación de la corte. Si Pilato fuera inquisitivo e hiciera unas preguntas fastidiosas, los enemigos de Jesús se hallarían en muchos apuros en cuanto a su caso. Ahora los versículos 61 y 62. Allí esos 2 testigos hablan y dicen, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?» Por fin 2 testigos fueron presentados, los cuales distorsionaron una declaración que el Señor había hecho hacía ya 3 años. Sus discípulos habían entendido mal en aquel entonces lo que el Señor quiso decir. El Señor se refirió a su cuerpo, el templo, en la muerte y en la resurrección, y no al templo de Herodes. Jesús rehusó contestar esta burla de justicia. El sumo sacerdote trató de hacer que él contestara para que el Sanedrín supiera la clase de argumentos que debieran emplear. Sin embargo,
Jesús no dijo nada al sumo sacerdote con respecto a esta cuestión. Los versículos 63 y 64 dicen, «Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás dirigió a Jesús la pregunta específica, ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? El sumo sacerdote lo conjuró y Jesús confesó que sí era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús alega para sí el título Hijo del Hombre. El Dr. Warfield dijo que este es el título más alto que tuvo el Señor. Es un título que usaban los profetas como Daniel y Ezequiel. Fue un epíteto de la deidad. No pudo haber alegado tener ninguna posición más grande que aquella en que Él fue el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Veamos ahora los versículos 65 al 68 de Mateo capítulo 26. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, «Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» ¿Cómo odiaban al Señor Jesús? Este es el antagonismo natural del corazón humano a la bondad, la justicia y la santidad de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted y yo tenemos una naturaleza vieja y que si le cedemos la oportunidad, quitaría a Dios de su trono? Hay grupos hoy que dicen que Dios está muerto simplemente porque quieren que esté muerto. Lo quieren destronado. La naturaleza humana lo odia amargamente. Cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, violó la ley mosaica. Levítico 21:10 nos dice, «Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos». También los príncipes religiosos violaron su propia ley en gestionar un juicio así de noche. Además, según las leyes, ningún juicio podía comenzar y terminar en un mismo día. Después que el Señor alegó ser el Mesías, le escupieron, le abofetearon y le dieron de puñetazos. No tenían ningún derecho de tratar a un prisionero así, a uno que ya había sido condenado a morir. Al parecer, este fue un brutal juego romano. Estaban jugando con él. Leamos ahora los versículos 69 al 75 de este capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro estaba en el lugar donde no debía haber estado, como el versículo 58 nos dijo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se encontró en el lugar de la tentación. El pobre no se daba cuenta de lo débil que era realmente. No se puede ofrecer ninguna disculpa por su conducta vil. Es culpable de un hecho atroz. Nuestro Señor, sin embargo, oró para que su fe no fallara, y no falló. Regresó al Señor en confesión. Pedro pudo arrepentirse y aprovechó la oportunidad y se arrepintió. La misma cosa pudo haber hecho Judas. Sin embargo, desperdició la oportunidad. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo.
En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 27. Hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente.